Bueno, hoy lo que vamos a hacer es ver la estabilidad del regulador con caída de velocidad. La estabilidad. Vamos a hacer el esquema en bloques. Acá tenemos el generador más la carga, cuyo esquema en bloques será ms más d, dos veces la inercia más la característica de carga. Ahora acá tenemos el punto de perturbación, que entra la variación de carga, una señal negativa como perturbación. Luego hagamos el estudio para una central térmica. Su modelo era 1 sobre 1 más S veces la constante de tiempo de la central. A continuación viene el regulador de velocidad, que es el que hemos diseñado en la última clase. Su modelo era un sistema de primer orden, 1 sobre 1 más S veces T sub 1, el punto de referencia, Rho, y la retroalimentación que era igual a la inversa de la regulación, 1 sobre R, y cerramos el lazo. La salida, ¿no? El desvío de frecuencia. Hemos llamado mu. Bueno, consideraciones para hacer estas alimentaciones negativas. Vamos a no considerar la característica de carga, porque la variación de carga la vamos a tomar para este estudio de estabilidad igual a 0, es decir, no existe perturbación. Entonces, el modelo quedará simplemente el punto de referencia, estos tres bloques en cascada, se los multiplica, ¿verdad? En el numerador tuviéramos 1, en el denominador ms por 1 más s veces t sub 1 por 1 más s veces la constante de tiempo de la central térmica. Esta es una central térmica, ¿verdad? Su modelo. El regulador viene a ser todo este. Esa parte es el regulador de velocidad con caída de velocidad. Y luego la retroalimentación, que es la inversa de la regulación. 1 sobre R, y cerramos la malla. Entonces, la relación de transferencia, salidas respecto a la entrada, para encontrar la ecuación característica. Salida sobre entrada, en la malla directa tenemos este bloque, 1 sobre ms por 1 más s veces t sub 1 por 1 más s veces t sub c sobre 1 más, porque es alimentación negativa, el producto de este bloque por la retroalimentación. Eso va a ser 1 sobre R M S por 1 más S veces T sub 1 por 1 más S veces T sub C. Bien, vamos a hacer operaciones algébricas. En el numerador nada a hacer de momento, lo volvemos a copiar, ms por 1 más s veces t1 por 1 más s veces t sub c. En el denominador vamos a sacar el común denominador, que es todo este factor, r m por s, 1 más s veces t1 por 1 más s veces t sub c. En el numerador, esto multiplica 1, entonces tenemos R, M por S, 1 más S veces T1
por 1 más S veces T sub C más 1. Más 1. Acá podemos ver los denominadores se cancelan desde M. Y nos va a quedar esta R que multiplicando extremos y medios, la R se va al numerador. R sobre todo este desarrollo. Rm S por 1 más S veces T1 por 1 más S veces TC más 1. Haremos operaciones para hallar la ecuación de característica que viene a ser el denominador, ¿no es cierto? Entonces desarrollemos el denominador. Rm por S que multiplica el producto de estos dos factores lineales, 1 por 1, 1, más 1 por S veces T sub C, más S veces T sub 1 por 1, más S cuadrado T1 TC, más 1. Entonces, continuemos con el desarrollo. La regulación sobre... Ahora, desarrollemos todo esto. Rm por S por 1. Rm por S. Más Rm TC. Rm TC por S cuadrado. Más Rm T1 por S cuadrado, más Rm T1 TC por S al cubo, más 1. Bien, ahora ordenaremos en forma descendente. R en el numerador, en el denominador. Primero este factor, Rm T1 TC por S al cubo. Luego S cuadrado, Rm TC más Rm TC por S cuadrado. Más este factor, Rm T1 por S al cuadrado. En S tenemos RMS más RM por S. Y finalmente más 1. Bueno, es conveniente tener un polinomio mónico en el denominador. Entonces lo que vamos a hacer es factorizar este coeficiente, quedándonos la función de transferencia salida respecto a la entrada en el numerador R, en el denominador factorizamos RMT1TC, RMT1TC, que va a multiplicar S al cubo más, hemos factorizado RMTC, entonces 1 sobre T1 por S al cuadrado. Acá hemos factorizado RMT1, entonces nos queda 1 sobre TC más 1 sobre TC por S cuadrado. Hemos factorizado RM, nos va a quedar 1 sobre T1 TC. 1 sobre T1 TC por S. Y más finalmente 1 sobre RM T1 TC. Acá podemos ver, se simplifican una vez R, ¿no? Ahora, escribiendo adecuadamente, mu sobre rho, salida sobre entrada.
En el numerador podemos llevar ese coeficiente al numerador, 1 sobre m T1 Tc. En el denominador, s al cubo más, entre estos dos factores voy a factorizar s cuadrado, 1 sobre T1 más 1 sobre Tc por s al cuadrado, más 1 sobre T1 Tc por s y más 1 sobre Rm T1 Tc. Bien, esta es la ecuación característica de la cual vamos a hallar el Zoet-Hurwitz para ver si existe cambios de signo. Nos indica que el sistema es inestable y en caso de que no exista cambios de signo, el sistema va a ser estable. Entonces haremos el esquemita de Zoet-Hurwitz, la tablita. La tabla partimos del s de mayor exponente, que es s al cubo. Entonces todos los coeficientes impares los vamos a acomodar en esa fila. El primer coeficiente impar es 1, el otro impar es este. Entonces ponemos 1 y el otro es 1 sobre T1 Tc. Luego el polinomio de s cuadrado, todos los relacionados con s cuadrado. El primero va a ser todos los coeficientes pares, ¿no? 1 sobre T1 más 1 sobre Tc. El otro par sería el independiente de s a la 0 podemos decir, ¿no? 1 sobre Rm T1 Tc. Rm T1 Tc. Y con esto vamos generando los polinomios de s a la 1 y de s a la 0, para ver si existen cambios de signo en la primera columna. Lo primero, el término que viene aquí, sería el producto de estos dos como positivo, eso nos dice Hurwitz, menos el producto de estos dos como negativo, dividido entre ese elemento que sería el pivot. A ver, haremos por separado. El producto de estos dos, 1 sobre T1 más 1 sobre Tc, multiplicado por 1 sobre T1 Tc, menos 1 sobre Rm T1 Tc, dividido entre ese factor, 1 sobre T1 más 1 sobre Tc. Acá podemos hacer algunas operaciones. Si lo desarrollamos todo esto dividido entre ese denominador, nos quedaría 1 sobre T1 Tc, menos 1 sobre Rm T1 Tc, sobre ese factor. Saquemos el común denominador, que sería T1 Tc, y nos va a quedar T1 más Tc. Entonces, se puede ver, se cancelan estos dos, ¿no? Quedándonos finalmente 1 sobre T1 Tc menos 1 sobre Rm, que va a multiplicar a T1 más Tc. Ese es el término que viene acá. Lo pondremos 1 sobre T1 Tc menos 1 sobre Rm T1 más Tc. El otro término acá es 0. Ahora, el último término.
el producto de estos dos menos el producto de esto por 0 desaparece dividido entre esto. Entonces este viene acá. 1 sobre Rm T1Tc. Ahora, hemos concluido el análisis de Zoll-Hurwitz. ¿Qué podemos decir de esto? No tienen que existir cambios de signo para que el sistema sea estable. 1 es positivo. Las constantes de tiempo son también positivas. Ese factor es positivo. Este factor es positivo. Este debe ser positivo para que no existan cambios de signo. Entonces será estable si todo ese factor 1 sobre T1 Tc menos 1 sobre Rm T1 más Tc es mayor que 0. Para esa condición será estable. Entonces acá podemos decir, si 1 sobre el producto de estas constantes de tiempo, T1, Tc, es mayor que ese factor 1 sobre Rm T1 más Tc, en esas condiciones el sistema será estable. Si esto es negativo, es inestable porque produciría cambios de signo. Entonces, esta es la condición para la selección de estas constantes de tiempo. Debe cumplirse este parámetro para asegurar que este sistema es estable. Bien. Este es el esquema usando un regulador isócrono. Un regulador con caída de velocidad. Entonces, sistema con caída de velocidad. ¿Cuál es la diferencia con el isócrono? Recordaremos el diagrama de bloques del regulador isócrono, o sea, usando el regulador isócrono también para una central térmica, considerando el generador más la carga D igual a 0. ¿Qué va a suceder en ese caso? Sistema isócrono. Hemos obtenido el diagrama de bloque siguiente. 1 sobre ms, D igual a 0, mu, el punto de perturbación. La perturbación es la variación de carga, delta PL, que entra como señal negativa. La central térmica, que es este sistema de primer orden, 1 sobre 1 más S veces T sub C. El regulador isócrono ahora nos daba una función de transferencia que la hemos deducido y era un sistema 1 sobre S veces T sub 1. Las referencias O y retroalimentación negativa, el elemento transductor, ¿no es cierto? Que lo hemos llamado C sub G y este tomaba la señal de la salida. Los dos sistemas térmicos, uno usando el regulador isócrono y otro el regulador con caída de velocidad. La pregunta, este era inestable, este nos ha salido estable si se cumple esa condición. Pero ¿por qué se usa un regulador isócrono si sabemos que es inestable? Vamos a hacer un análisis del por qué se utilizan ambos reguladores. Lo que nos interesa
es controlar la velocidad, la frecuencia a la salida, que haya la perturbación y que evite las oscilaciones, ¿no es cierto? Entonces, para ambos casos, vamos a suponer una variación de carga. Llamaremos el regulador isócrono el caso A y a este lo llamaremos el caso B. Haremos primero para el A. Suponiendo una variación de carga, un incremento de carga que sea un escalón de amplitud A, es decir, delta PL en la transformada de Laplace va a ser una amplitud A sobre S. Esa es la función de transferencia de un escalón, es decir, está funcionando en unas determinadas condiciones, aumenta la carga, una amplitud A, y esa es una función escalón de amplitud A. Su función de transferencia es A sobre S. ¿Cuál es el comportamiento del sistema en un tiempo grande? Entonces vamos a ver, vamos a recordar un poquito el teorema del valor final. Hay dos teoremas, ¿no? El teorema del valor inicial, que nos indica cuál es el comportamiento del sistema cuando se produce la perturbación, y el teorema del valor final nos dice cuál va a ser el comportamiento de este sistema en un tiempo relativamente largo. En un tiempo relativamente largo. Bien, nos indica la señal de salida, la hemos llamado sigma, ¿no? No es mu, sigma, que era la variación de la frecuencia de la velocidad respecto a la frecuencia base. Sigma en el tiempo, cuando el tiempo tiende a infinito, es decir, un tiempo largo, es igual al límite. Cuando S tiende a cero, de S veces la función de transferencia, G de S, la salida G de S. Este es el teorema del valor final. Para ambos casos vamos a suponer una perturbación, un incremento de carga de una amplitud A y ver cuál es el comportamiento en un tiempo largo. Entonces, en ambos casos vamos a tomar la referencia igual a 0, ¿de acuerdo? La referencia igual a 0. Y lo que vamos a encontrar es la función de transferencia G de S, la salida, para ambos casos. Haremos para el caso A primero. La señal de entrada, en este caso, si suponemos que ρ es 0, ese punto de suma ya no tiene sentido de existir, ¿no? Es una realimentación negativa. Entonces, tenemos el punto de referencia, cuya señal de entrada va a ser la variación de carga. Entra como señal negativa, delta PL, que es A sobre S, esa función que estamos escogiendo. En la malla directa vamos a tener 1 sobre ms. Esto es para el caso A, para el caso del regulador isócrono.
nos estamos concentrando en este esquema. Todo lo demás pasa a ser retroalimentación. Este punto de suma ya no tiene sentido de existir, entonces estos tres bloques se van a la retroalimentación y se multiplican. Entonces vamos a tener como retroalimentación el producto de los tres bloques. Llamaremos 1 sobre 1 más S veces T sub C, la constante de tiempo de la central. Luego en cascada tenemos el bloque 1 sobre S veces T sub 1, que era el regulador isócrono, su constante de tiempo. Y el transductor, C sub G. Señal de salida es sigma. Ahora, ¿qué signo tiene la retroalimentación? Todo esto lo estamos bajando a la retroalimentación y aquí entraba ese punto de suma como positivo. Pero este signo menos se traslada acá, entonces es retroalimentación negativa. Ahora, la relación de transferencia. La función de transferencia es salida sobre entrada, aquí en el dominio de Laplace. Sigma sobre la entrada delta PL, que es una entrada negativa, menos A sobre S. ¿No es cierto? Suponiendo este tipo de perturbación que entra como negativo. En la malla directa vamos a tener 1 sobre MS. En la malla de retroalimentación, 1 más el producto de este bloque por el producto de todo esto. Entonces tuviéramos en el numerador C sub G, que multiplica a 1 sobre MS, que multiplica a 1 más S veces T sub C, y que multiplica a S veces T sub 1. Lo que queremos encontrar acá es la salida en el dominio de Laplace para luego llevarlo al teorema del valor final y ver cuál va a ser el comportamiento de ese sistema considerando un tiempo largo. Entonces, vamos a hacer acá operaciones. Sigma sobre S menos A sobre S. En el numerador, de momento nada a hacer. 1 sobre ms. En el denominador, como un denominador todo este factor, m por t sub 1 s cuadrado, pongamos m t sub 1 s al cuadrado, bueno, como un denominador, ¿no? m por t sub 1 s al cuadrado por 1 más s veces t sub c. En el numerador, este denominador multiplica 1, entonces m t sub 1 s al cuadrado por 1 más s veces t sub c más c sub g. Acá podemos ver, se simplifican de los denominadores m por s. Multiplicando extremos y medios, vamos a tener que todo esto pasa al numerador. Entonces tendríamos t sub 1 por s por 1 más s veces t sub c sobre m t sub 1 s al cuadrado por 1 más s veces t sub c más c sub g. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a despejar de acá g de s, el sigma de s. Esto pasa a multiplicar, teniendo t1 por s por 1 más s veces t sub c sobre m t1 s al cuadrado por 1 más s veces t sub c más c sub g
multiplicado esto por menos A sobre S. Y ahora esta función la llevamos al teorema del valor final para ver cuál va a ser el comportamiento en un tiempo largo del regulador de velocidad. Entonces, haremos acá, usando el teorema del valor final, tenemos la respuesta en un tiempo largo, ya en el dominio del tiempo. Va a ser el límite cuando S tiende a 0 de S veces G de S, el sigma de S, todo esto. T1 S por 1 más S veces T sub C sobre M T1 S cuadrado por 1 más S veces T sub C más C sub G, todo multiplicado por menos A, la amplitud de la perturbación, sobre S. Bueno, lo que podemos ver acá, esta S se cancela con esta. Y hacemos el reemplazo en el límite para ver si no hay indeterminación. En caso de existir indeterminación, se debe hacer un proceso de factorización para eliminar la indeterminación. Si S tiende a 0, acá S multiplica todo esto se hace 0. En el denominador, S tiende a 0, S cuadrado, todo esto se hace 0. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar ya en el dominio del tiempo menos A por 0 sobre C sub G, sobre C sub G. Y eso no es indeterminación. ¿Qué nos indica esto? 0. Es decir, ha habido una perturbación. El desvío de frecuencia es el que nos interesa controlar. No tiene que variar la frecuencia. Y la frecuencia tiende a 0. Es decir, no hay variación de frecuencia pese a que este regulador era inestable. La inestabilidad, ya les dije, se ve en que la respuesta de este regulador es rápida y produce golpes en la velocidad de la turbina, lo que ocasiona que el mantenimiento de los rodamientos y todo lo que conlleva aquello sea más frecuente. Pero se lo usa porque consigue llevar el desvío de frecuencia a 0. ¿De acuerdo? Ahora haremos el mismo análisis con el regulador